No fue una rueda de prensa, fue una declaración de intenciones. Tampoco fue una entrevista, aunque la cámara estuviera encendida y el periodista fingiera tener el control. Lo que ocurrió fue otra cosa. Un fenómeno natural en forma de argentino que, con la camiseta del Inter Miami pegada al pecho, soltó la lengua con la precisión quirúrgica de alguien que ya no le debe nada a nadie. Lionel Messi, con cara de yo ya avisé, rompió su habitual silencio tras el papelón europeo del PSG, y de paso, dedicó unas cuantas frases al nuevo juguete mediático del fútbol español, Lamine Yamal. Lo que detonó la furia del 10 fue la última eliminación del Paris Saint-Germain en Champions. Otra. Porque si hay algo más repetitivo que los discursos de Tebas, son las caídas del PSG cuando llega marzo o abril. El jeque puede invertir en centrales como quien compra NFT en 2021, puede vestir al equipo de Jordan, de Dora la Exploradora o de Pikachu, pero en Europa, el PSG sigue siendo una tarta sin horno, luce bien, pero se desmorona. Esta vez, la eliminación dolió más porque coincidió con el apogeo del FC Barcelona juvenil, la explosión de Lamine Yamal y los titulares que ya lo pintan como el heredero natural de Messi. Y eso, para Leo, fue como ver a Antonella haciéndole ojitos a Cristiano. Que le comparen con cualquier otro, bueno, pasa. Pero que se empiece a construir un relato donde parece que el PSG fue una mala decisión suya y que su trono está listo para que se lo entreguen a un adolescente que aún no sabe lo que es pagar impuestos, eso no. La escena tuvo lugar tras un amistoso en Estados Unidos. El Inter Miami acababa de ganar por 2-1 al Cincinnati, pero eso era lo de menos. El foco no estaba en el resultado, ni en Jordi Alba, ni en Busquets, ni en el pobre árbitro que pitó 3 penaltis y aún no sabe por qué. Todo el mundo quería saber qué pensaba Messi sobre el PSG, el Barça actual, y sobre todo, sobre el fenómeno Lamine Yamal. Y vaya si habló. Yo no me arrepiento de nada. Arrancó Leo con ese tono de quien ya no tiene ni patrocinadores a los que complacer. Lo que pasó en París fue duro, sí. Pero sabíamos a lo que íbamos. Lo que pasa es que mucha gente se olvida de que el fútbol no se juega con fichajes, se juega con equipo. Y ahí, bueno, ahí había más egos que planes de juego. Sí, Messi acaba de decir, sin decirlo, que el PSG era como una fiesta de cumpleaños sin payaso, todos disfrazados, pero nadie se ríe. Y no tardó en llegar lo bueno, lo que todos esperaban, su opinión sobre Lamine. No tengo nada contra él, al contrario. Me encanta cómo juega. Pero no entiendo por qué hay que buscar siempre un nuevo Messi. Yo tuve que demostrarme durante 15 años. Él tiene 16. Dejen que juegue, que falle, que se levante. Ya lo están usando para montar relatos. Y eso es peligroso. ¡Boom! Lo dijo. Messi acaba de lanzar la advertencia más seria que se ha oído en años desde la calma del número 10. Porque él sabe mejor que nadie lo que es cargar con la expectativa de ser un elegido. Lo sabe porque lo fue, y lo sigue siendo. Pero lo suyo no fue un fenómeno viral. Fue una carrera. Larga. Dolorosa. Con goles, pero también con lesiones, derrotas, y, ¿cómo olvidarlo?, una camiseta argentina que pesaba más que un avión cargado de críticas. Mientras en redes sociales ya empezaban a salir clips con el título Messi destroza al PSG y manda mensaje a Lamine Yamal, la cara del periodista presente en la sala era un poema. Una mezcla entre admiración y miedo. Como si hubiera entrevistado a un oso panda que, de repente, hablara castellano y lo acusara de robarle la comida. ¿Volverías al Barça?, le preguntaron. La pregunta que nunca falta, como el tío pesado que aparece en todas las cenas familiares con su chiste de ¿y la novia? Y Messi, con sonrisa tranquila, respondió, hoy ya no hace falta. El Barça ya tiene futuro. Pero no olviden quién sostuvo al club cuando el futuro era yo. Si alguien esperaba humildad en plan yo solo hacía lo que podía, pues no. Ya no. Messi ha llegado a esa fase de la vida donde los genios se permiten decir las cosas sin filtros. Que suena a vanidoso. Puede. Pero si tú fueras el mejor futbolista de la historia, también te permitirías un poco de vanidad entre mate y mate. La entrevista, por supuesto, no tardó en hacerse viral. En TikTok, el clip fue cortado justo cuando Messi decía dejen que juegue, porque ya sabemos que la atención promedio en redes sociales dura menos que un defensa marcando a Haaland. En Twitter, los bandos ya estaban armados, los pro Lamine, los mesistas clásicos, los que aún creen que Mbappé es mejor, y los que solo entraron a opinar sobre el peinado del periodista. Pero la realidad es que las palabras de Messi llegan como un aviso. No solo para el Barça, sino para el fútbol. Está bien ilusionarse con una nueva joya,
está bien emocionarse con un regate imposible. Pero pretender que a los 17 años ya haya que cargar con la historia, el escudo, la herencia y hasta la nostalgia de los que crecieron viendo a Leo, eso es injusto. Para Lamine, para el club, y para el fútbol mismo. La declaración también sirvió de catarsis para Leo. Porque si bien es verdad que ganó el Mundial, que vive tranquilo en Miami y que probablemente es uno de los pocos seres humanos que puede ignorar una llamada del Papa sin consecuencias, aún había cosas que le molestaban. La forma en que terminó su etapa en el PSG. El intento constante de reescribir su historia como si fuera un producto reemplazable. La idea de que lo suyo ya fue y ahora toca pasar página. Pero, como él mismo dejó caer, no hay otra página si no se entiende lo que fue la anterior. Y ahí está el mensaje de fondo. Porque Messi no se metió con Lamine. Se metió con la narrativa. Con ese hábito tan moderno de fabricar leyendas antes de que jueguen 50 partidos. De etiquetar como fracaso a cualquier joven que no explote al nivel de YouTube. De convertir cada partido en un examen de estado. Messi ve eso y, como buen veterano de guerra futbolística, simplemente dice, cuidado. El futuro puede ser brillante, pero si no le damos tiempo, lo fundimos. Así como fundieron su etapa en París por falta de paciencia, de visión y de proyecto. Así como ahora pretenden que cada nueva promesa venga con garantía de Balón de Oro incorporada. Y es que el fútbol ha cambiado. Ya no se juega solo en la cancha. Ahora también se juega en los platós, en los hilos de X, en los cortes de TikTok con música épica de fondo. Pero a veces, entre tanto humo, aparece alguien que dice, no es tan complicado. Dejen que el chico juegue. Y cuando ese alguien es Lionel Messi, uno se calla y escucha. Así que si te ha gustado esta reflexión, si tú también crees que el fútbol necesita menos urgencia y más paciencia, suscríbete al canal. Porque aquí te contamos las cosas como son, con seriedad, con datos y, cuando se puede, con una sonrisa. Y sobre todo, sin humo. Y cuando ese alguien es Lionel Messi, uno se calla y escucha. Porque hay una autoridad silenciosa en sus palabras, un peso que no necesita gritar ni golpear la mesa para dejar claro que ahí habla alguien que lo ha vivido todo. Desde el Camp Nou hasta Lusail, desde la ovación de su debut con el dorsal 30 hasta los silbidos en el Parque de los Príncipes. Por eso, cuando Messi dice dejen que el chico juegue, no es una súplica ni una recomendación amable. Es casi una orden. Un diagnóstico clínico hecho por quien ya vio el diagnóstico en su propio cuerpo, en su propia carne, en cada portada de diario que durante años lo comparaba con sí mismo. Y es que si algo ha aprendido Messi con el paso del tiempo es que el fútbol moderno devora promesas con la misma velocidad con la que se suben vídeos a TikTok. Uno tras otro. Primero Ansu Fati, luego Pedri, más tarde Gavi, ahora Lamine. Y mañana, quién sabe. Se ha vuelto una especie de ruleta rusa mediática, donde cada adolescente con 2 regates es automáticamente etiquetado como el nuevo algo. Como si el fútbol no pudiera permitirse un chico de 17 años simplemente siendo, eso, un chico de 17 años. Y lo de Messi no va contra Lamine, al contrario. Su mirada al hablar de él tenía ese brillo de reconocimiento. Como si dijera sé lo que estás viviendo, y me da miedo por ti. No lo dijo en voz alta, pero era evidente en su lenguaje corporal. En cómo entornó los ojos al mencionarlo. En ese gesto con las manos, como si estuviera modelando algo frágil. No hay odio ahí. Hay compasión. Preocupación. Y también, claro, una pizca de molestia al ver cómo los mismos medios que lo despedazaban a él, ahora hacen lo mismo con el niño prodigio de turno. Solo que esta vez, más rápido, más cruel y con más filtros de Instagram. El periodista intentó una segunda pregunta, algo tímida. ¿Crees que Lamine tiene potencial para llegar a tu nivel? Ahí Messi resopló. No con arrogancia, sino con hastío. No por la comparación en sí, sino por lo predecible de la pregunta. Eso no lo puede saber nadie, respondió, cortante pero sincero. Ni él mismo. Ni siquiera yo, cuando tenía su edad, sabía si iba a durar. Hay muchos factores que no tienen nada que ver con el talento. El entorno. Las lesiones. La cabeza. El club. Los entrenadores. Y eso sin contar la presión de afuera, que ahora es mucho más dura. Cuando yo empecé, si jugaba mal un partido, había 3 titulares en los diarios. Ahora son 3 millones de opiniones en redes sociales. Ahí estaba el centro de todo. El veneno moderno. La hiperexposición. Porque Messi no nació en la era de los likes, pero sí fue arrastrado por ella.
Vio cómo su vida privada se convirtió en trending topic por una foto con Antonella. Como cualquier gesto en el campo, una mirada, una falta no reclamada, una caminata al vestuario, se convertía en material de análisis para horas de tertulia. Y ahora eso mismo lo ve en Lamine. Solo que más joven. Más indefenso. Y con menos protección. Y por eso, su mensaje tenía esa carga de urgencia. Porque sabía que no estaba hablando solo de fútbol. Estaba hablando de salud mental. De desgaste emocional. De cómo se arruina una carrera antes de que empiece, simplemente porque no se le dio tiempo a respirar. Porque se le impuso una identidad que todavía no le pertenece. Porque se le exige que sea leyenda, cuando apenas está aprendiendo a atarse las botas con la presión de un clásico. Yo tuve la suerte de tener a Rijkaard, a Pep, a mis compañeros del Barça, añadió Messi, casi en un susurro. Ellos me cuidaron. Me dieron margen. Me dejaron fallar. A veces jugaba mal, y no pasaba nada. Hoy no hay margen para el error. Hoy fallas un pase, y ya te están haciendo memes. ¿Cómo va a crecer así un chico? Y entonces volvió a nombrarlo, esta vez con más énfasis. Lamine tiene magia. Eso se ve. Pero lo importante no es si tiene magia. Es si lo van a dejar usarla con calma. Si no lo encierran en una caja. Porque cuando te dicen desde tan joven que sos un genio, te lo crees. Y el día que tenés un mal partido, sentís que ya no sos nadie. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Las palabras cayeron como piedras. No por su volumen, sino por su peso. Porque era Messi hablando desde la experiencia. No como el ídolo retirado, ni como el campeón del mundo, ni como el jugador del Inter Miami. Era Messi el ser humano, el adolescente que una vez se sintió solo en un hotel en Barcelona, con 13 años, lejos de su madre, y con el cuerpo frágil de alguien que debía demostrar que valía cada inyección de hormona. El Messi que ya vivió el camino que ahora empieza Lamine. Y por eso su preocupación no era teoría. Era advertencia. El periodista, atónito, intentó reconducir la conversación hacia el PSG, pero ya era tarde. El mensaje estaba lanzado. Claro. Firme. Y dirigido no solo a los medios, sino a todos. A los aficionados, a los entrenadores, a los ejecutivos de clubes, a los padres, a los community managers, a los youtubers, a los tuiteros con avatares de anime que juzgan jugadores como si fueran cromos del FIFA. Y si alguien aún no lo entendía, Messi remató con una frase que lo dijo todo. Si de verdad quieren otro Messi, tienen que tener la paciencia que tuvieron conmigo. Y eso, no lo veo. Así, sin levantar la voz, dejó helada la sala. Como cuando el mejor de la clase rompe el silencio y el profesor se calla. Como cuando alguien dice lo obvio que nadie se atreve a decir. Porque en un mundo lleno de ruido, a veces basta una voz tranquila para poner orden. Y si esa voz es la de Lionel Andrés Messi Cuccittini, entonces hay que sentarse y tomar nota. Y si tú también lo ves así, si quieres seguir recibiendo estas reflexiones sin filtros y con contexto real, ya sabes lo que toca. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos cada día para entender el fútbol más allá de los titulares. Aquí no te vendemos humo. Te contamos el juego como es. Porque lo importante no era lo que Messi dijo, sino cómo lo dijo. Esa calma, esa serenidad casi inquietante, como si llevara años guardándose esas frases en algún rincón del pecho y por fin hubiera encontrado el momento exacto para soltarlas. Sin rabia, sin cinismo, pero con la claridad de quien ya no juega para demostrar nada. Lo hacía con la precisión de un pase filtrado a espaldas del central, sin prisa, pero directo al alma. Y lo más impactante era que no levantaba la voz. No le hacía falta. Las pausas entre frase y frase eran tan densas como sus palabras. Como si dejara espacio para que cada uno se quedara solo con sus pensamientos. Para que los que lo escuchaban, en la sala o a través de una pantalla, no tuvieran escapatoria. Para que entendieran que no estaba diciendo una obviedad, sino una verdad de esas que el fútbol moderno ha decidido ignorar, porque no da clics, no vende camisetas, ni se vuelve viral en menos de 10 segundos. A su lado, el periodista asentía con torpeza, incapaz de mantener el hilo. Era evidente que había venido buscando otra cosa. Una frase sobre el PSG, un dardo hacia Mbappé, un elogio vacío hacia el Barça actual, tal vez alguna sonrisa nostálgica hablando de Iniesta. Pero se encontró con un Messi diferente. Uno que no hablaba para adornar, sino para advertir. Y cada palabra que pronunciaba tenía el tono de una herida que ya cicatrizó, pero que todavía duele cuando cambia el tiempo. Messi, por su parte, seguía igual.
Serio. Reflexivo. Lejos del show. No buscaba titulares, y por eso los generaba. Porque el verdadero impacto lo provoca el que no lo busca. Y en ese momento, el argentino parecía más un maestro zen que un futbolista. Como si, después de todo, no fuera solo un jugador que pasó por el PSG y por el Barça, sino alguien que comprendió las trampas del fútbol desde dentro y que ahora, desde fuera, podía verlas con una nitidez imposible cuando estás atrapado dentro de la máquina. El fútbol siempre fue difícil, dijo en un momento, pero ahora lo han hecho más cruel. Porque antes, si te iba mal, tenías tiempo de pensar, de mejorar, de escuchar. Hoy si fallas, te editan el fallo con música de payaso y te lo mandan millones de veces por redes. ¿Cómo crece así un pibe? Y mientras decía eso, miraba hacia abajo, como si recordara algo. Alguna noche en París. Alguna charla con un joven jugador del PSG que ya venía con la cabeza hecha un lío. O tal vez algún mensaje en su móvil, alguno de esos chicos de la Masía que le escribe de vez en cuando, buscando consejo, buscando consuelo. Porque aunque no lo diga, muchos todavía lo ven como el faro. Y él, en silencio, lo asume. Lamine tiene que tener un círculo fuerte. Gente que lo quiera bien. Que lo frene cuando haga algo mal, pero que no lo convierta en un producto. Porque eso es lo peor que te puede pasar, que te dejen de ver como persona y te vean como contenido. Otra pedrada al corazón del sistema. Y esta vez, directo al centro de la crítica moderna. Porque Messi no solo estaba hablando del juego. Estaba hablando del negocio. De la industria que convierte a chicos de 16 años en marcas antes de que sepan siquiera firmar un contrato sin la ayuda de sus padres. Y lo decía alguien que lo vivió en carne propia. Que un día dejó Rosario siendo un niño tímido y que, sin darse cuenta, se convirtió en el cartel publicitario de todo el planeta fútbol. Y aún así, con todo ese peso, con todos esos años en la cima, no había ni una pizca de resentimiento en sus palabras. Solo preocupación. Solo el deseo de que no se repita la historia de siempre. De que esta vez, tal vez, alguien escuche antes de que sea tarde. Porque Messi no necesita que nadie herede su lugar. Ni busca que su legado sea intocable. Solo quiere que el que venga detrás no se rompa por culpa de la presión de cumplir con expectativas ajenas. Yo no quiero otro Messi, concluyó, quiero que Lamine sea Lamine. Que escriba su propia historia. Que haga su propio camino. Pero que lo haga a su ritmo, no al ritmo de las redes, ni de los medios, ni de los que necesitan vender portadas. Y ahí volvió el silencio. Uno incómodo, pero necesario. De esos que duelen más que un grito. De esos que obligan a pensar. Porque cuando el que habla es Messi, y lo hace sin filtro, sin rabia, pero con la experiencia de quien sobrevivió al huracán mediático, no queda más que aceptar la verdad, aunque escueza. Y si esta parte te ha dejado pensando, si sentís que el fútbol necesita más voces como esta y menos ruido sin sentido, ya sabés qué hacer. Suscríbete al canal, activa la campanita y compartí este contenido con los que todavía creen que Messi ya no tiene nada que decir. Porque cuando Leo habla, no grita, pero el mundo tiembla igual. Porque cuando Leo habla, no grita, pero el mundo tiembla igual. No por volumen, sino por contenido. Porque cada frase suya no se clava como una lanza, sino como una aguja, silenciosa, precisa y directa al punto exacto donde duele más. Y lo que dolía ahora, para muchos, era tener que aceptar que Messi no estaba defendiendo su trono, ni atacando a sus herederos, sino cuestionando el ecosistema entero que los rodea. El circo mediático, el culto al hype, la mercantilización de la promesa antes de que sea jugador. Y lo decía él, que fue promesa, estrella, símbolo, mesías futbolístico, villano, salvador, héroe mundial. Él, que lo vivió todo. Que lo resistió todo. Que lo aguantó todo. Y por eso, cuando lanza esas frases como yo no quiero otro Messi, no es por ego ni por nostalgia, sino por una comprensión profunda de lo que implica ser el próximo alguien en este deporte donde la fama viaja más rápido que el desarrollo emocional. El periodista, mudo, ya no preguntaba. Solo asentía, tomando notas con una torpeza que revelaba más nervios que profesionalismo. Como si se hubiera dado cuenta, recién ahora, de que tenía enfrente no a un jugador retirado del fútbol europeo, sino a un testigo lúcido de las miserias invisibles del deporte moderno. Uno que había sido escudo, víctima y referencia al mismo tiempo. Y que, por fin, hablaba como alguien que ya no tiene que rendir cuentas a ningún escudo. Messi, sin embargo, no necesitaba el silencio reverente de la sala para continuar. No hablaba para los periodistas. Ni siquiera para los aficionados.
En el fondo, hablaba para él mismo. Para sacarse de adentro esas espinas que nunca se terminan de arrancar. Las veces que se sintió solo. Las veces que sintió que lo amaban por lo que hacía, pero no por quién era. Las veces que escuchó que no servía porque no ganó con Argentina. Las veces que le exigían más, incluso cuando no quedaba más por dar. Y también hablaba por los que vienen. Por Lamine. Por los chicos de 14, 15, 16 años que ya sienten la presión de llenar zapatos que todavía ni les quedan. Por esos niños que ahora entrenan con cámaras apuntando desde el segundo toque, que suben vídeos de jugadas editadas con fuegos artificiales digitales, que ven su nombre colarse en tendencia solo porque un influencer de fútbol los mencionó en Twitch. ¿Qué pasa si Lamine no mete 2 goles en el siguiente partido?, preguntó Messi, sin que nadie se lo pidiera. ¿Ya no sirve? ¿Ya van a decir que fue humo? A los 17 años. Y la pregunta retumbó, no por su forma, sino por su fondo. Porque todos sabían la respuesta. Claro que sí. Claro que eso pasaría. Porque vivimos en el fútbol del ya. Del ahora. Del nuevo ídolo cada lunes. Y en ese ecosistema, nadie pregunta cómo está el jugador. Solo importa si cumplió con el clip de YouTube que montaron el día anterior. Y ahí es donde Messi encuentra la grieta. Porque él ya no está en Europa. Ya no juega por el Balón de Oro. Ya no lo analizan todos los lunes en el Chiringuito. Y sin embargo, cuando habla, lo que dice tiene más sentido que todos los minutos de televisión acumulados en una década. Lo más difícil no es llegar, dijo entonces, pausado, como si cada sílaba le costara años. Lo difícil es sostenerse. Y eso no lo enseñan. Eso lo tenés que aprender a los golpes. Por eso a Lamine no le tienen que preguntar si puede ser como yo. Tienen que preguntarle si tiene a alguien que lo abrace cuando falle. Porque fallar va a fallar. Todos fallamos. Y ahí, sin nombrarlo, estaba describiendo su propia historia. No las partes doradas, no las vueltas olímpicas, ni los goles imposibles. No. Estaba hablando de esos días grises. De cuando no salía nada. De cuando lo culpaban de todo. De cuando lo silbaban en París, como si llevar el dorsal 30 en la espalda lo hiciera responsable del sistema entero. Y en ese dolor, encontró la voz para defender a alguien que aún no ha sufrido eso, pero que lo hará, si no cambia el panorama. Messi, que siempre fue de hablar poco, estaba dando una lección de oratoria emocional. Un discurso improvisado, sin corbata ni estrado, pero cargado de más verdad que 1000 comunicados oficiales. Hablaba no como leyenda, sino como hermano mayor del fútbol. Como alguien que sabe que detrás de cada fenómeno mediático hay un adolescente que aún no sabe cómo procesar el hecho de que tiene más seguidores en redes que habitantes su país. Yo tuve gente que me protegió, insistió. Tuve suerte. Pero no todos la tienen. Y no todos pueden cargar con ese peso sin romperse. Y entonces, como si hiciera falta remarcarlo, volvió a Lamine. Yo lo vi jugar. Tiene algo especial. Pero eso no basta. Si no lo cuidan, se lo van a comer. Y no es porque él no sea fuerte. Es porque nadie debería tener que ser tan fuerte con 16 años. Ahí la sala entera dejó de respirar por unos segundos. Porque esa frase, tan simple, era la esencia de todo. Nadie debería tener que ser tan fuerte con 16 años. Ni en el fútbol. Ni en ninguna parte. Pero especialmente en el fútbol, donde la debilidad está mal vista, donde llorar es de perdedores, donde dudar de uno mismo es un lujo que no se pueden permitir ni los mejores. Y si Messi, el hombre que aguantó 15 años en la cima sin escándalos, sin salidas de tono, sin exhibiciones de ego, dice que eso no es normal, es porque realmente no lo es. Así que si has llegado hasta aquí, si has sentido que estas palabras tocan algo más que el césped, que van más allá del balón, del escudo o del marketing, suscríbete al canal. Porque aquí no te vendemos ilusiones. Te compartimos verdades. Y porque mientras otros gritan sin decir nada, aquí preferimos escuchar a quien, con una sola frase, puede hacer temblar el mundo del fútbol entero. Porque no se trata solo de lo que se dice, sino del momento exacto en el que se dice, del silencio que lo precede, y del eco que deja después. Y en ese instante, tras esa última frase de Messi, no hacía falta nada más. Ningún resumen, ningún titular llamativo, ninguna tertulia deportiva donde 4 tipos griten al mismo tiempo para ver quién saca más clips en TikTok. No. Lo que se había dicho era suficiente. O al menos, debería serlo. Pero el aire seguía denso en la sala. Como si las palabras hubieran abierto una compuerta,
como si ese Messi más humano que nunca hubiera soltado algo que llevaba años fermentando dentro. No eran declaraciones para la prensa, ni para ganar un debate. Era, más bien, una confesión inesperada. Una suerte de testamento emocional que nadie pidió, pero que todos necesitaban oír. Y entre los asistentes, incluso los más acostumbrados a tratar con deportistas de élite, había una especie de desarme general. Algunos seguían con el bolígrafo en la mano sin escribir. Otros tecleaban frases en sus ordenadores sin levantar la vista, como si mirar a Messi ahora fuera invadir algo sagrado. Porque lo que acababan de presenciar no era una rueda de prensa. Era un desahogo. Una advertencia. Una defensa. Y, quizás lo más importante, una petición de auxilio disfrazada de análisis. Messi había dicho lo que nadie en su lugar suele atreverse a decir. Había admitido que no todo fue fácil. Que no siempre fue feliz. Que, aunque desde fuera parecía que vivía en un mundo de gloria permanente, también había tenido que enfrentarse a días oscuros. Que el precio de ser el mejor no era solo entrenar más o meter más goles, sino soportar más presión de la que cualquier ser humano debería conocer. Y en ese contexto, su defensa de Lamine Yamal adquiría otra dimensión. No era simplemente un consejo al chico. Era un llamado de atención a todos. A los clubes, que exprimen a los talentos juveniles hasta dejarlos secos. A los medios, que inflan expectativas a base de portadas y luego disfrutan con la caída. A los aficionados, que aplauden hoy y destrozan mañana. Y sí, también a los entrenadores, representantes, incluso a las familias, que muchas veces pierden de vista que están lidiando con un niño, no con una marca registrada. Mientras Messi hablaba, su tono era tan suave como firme. No había rabia, pero sí decepción. Como si supiera que, pese a sus palabras, todo seguirá igual. Como si ya hubiera aceptado que el fútbol moderno no está diseñado para escuchar advertencias, sino para seguir funcionando a toda velocidad, arrasando con todo lo que se le ponga delante, incluidos los jugadores que todavía están aprendiendo a vivir. Y por eso insistía. No porque creyera que podía cambiar el sistema, sino porque sentía que tenía la responsabilidad de dejar constancia. Como si al menos una vez, alguien tuviera que decirlo claro. Como si, en medio del ruido, alguien tuviera que parar y decir, esto no está bien. Porque si nadie lo dice, entonces todo sigue igual. Y si Messi, con todo lo que representa, no lo dice ahora, ¿quién lo dirá? Incluso en su manera de estar sentado, había un mensaje. No era el típico cuerpo tenso de quien está a la defensiva. Tampoco la postura forzada de quien se está vendiendo. Era la naturalidad de alguien que ya no tiene que rendir examen, que ya no juega para agradar. Un hombre cómodo en su piel, pero no conforme con el entorno que dejó atrás. Un hombre que, lejos del ruido de Europa, encontró el espacio mental para ver las cosas con claridad, y por primera vez, decirlas como realmente las siente. Y claro, esto no era solo sobre Lamine. No era una historia con nombres y apellidos. Lamine era un símbolo. Como lo fueron antes otros tantos. Messi usaba su caso como ejemplo, como espejo, como advertencia. Porque si el chico no es cuidado, no es escuchado, no es protegido, pasará como pasaron tantos, de ser el futuro del fútbol a ser el recuerdo borroso de un fenómeno efímero. De portada en portada hasta desaparecer. Y eso, para alguien como Leo, es inaceptable. No por romanticismo, sino por responsabilidad. Porque sabe lo que cuesta construir una carrera de 20 años al más alto nivel. Y sabe también lo fácil que es arruinarla en 2 malas semanas. Porque, al final, no importa cuántos goles metas si no tienes paz. Y la paz es lo primero que te quitan cuando te colocan esa etiqueta de el nuevo. En el rostro de Messi había una calma que no era resignación. Era lucidez. Sabía que el fútbol seguirá su curso. Que seguirán apareciendo nuevos Lamines cada temporada. Que seguirán las comparaciones, los montajes, los titulares absurdos. Pero al menos ahora, él había hablado. Había dejado su huella. No con un balón, sino con palabras. Y lo hizo a su manera, sin ruido, sin arrogancia, pero con la misma precisión con la que colocaba un pase en el momento exacto, en el lugar exacto, a la velocidad exacta. Y si tú también crees que el fútbol necesita más de eso, más verdad, más profundidad, más gente que se atreva a hablar desde la experiencia y no desde el clic fácil, no lo pienses más. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde, entre tanto ruido, todavía hay espacio para escuchar las voces que realmente importan. Porque si Messi se tomó el tiempo de decirlo,
Tal vez nosotros deberíamos tomarnos el tiempo de escucharlo.